siglo de mujeres. Septiembre de 1916. Una bella y joven mujer viaja por todo el país. Se llama Inés Milholland. Está en campaña incesante para conseguir el derecho a que las mujeres voten. Viaja hasta California, donde le ruega al presidente Wilson que apoye el sufragio femenino. Señor presidente, ¿cuánto tiempo más deben las mujeres esperar por la libertad? Exhausta, Milholland se desmorona. Su salud se agota por una anemia perniciosa. Es llevada a un hospital donde, no obstante los heroicos esfuerzos de los médicos, muere a las pocas semanas. Apenas tenía 30 años. El sufragio ya tiene a su primer mártir. La batalla sobre los votos femeninos, frecuentemente tomado como una broma por la prensa, se convierte en un tema mortalmente serio. La situación es peligrosa. Frecuentemente escuchamos el comentario de que las mujeres obtendrán el voto si son lo suficientemente persistentes. Y en verdad lo conseguirán. Y causarán estragos tanto a ellas como a la sociedad si los hombres no son lo suficientemente sabios y fuertes. Y hay que decirlo, lo suficientemente viriles para detenerlas. Muchas personas están nerviosas sobre lo que parecía ser un reto a los papeles tradicionales de género en los que las mujeres deberían quedarse en sus hogares y definirse como esposas y madres. Y permitirles votar sería una confirmación que sí tenían más cosas que hacer aparte de las hogareñas. Para muchas personas en una época de enormes cambios era amenazador. Pero el apoyo para el sufragio universal, el derecho de todas las personas a votar sin importar su raza, clase social, educación o sexo, estaba dividido aún entre las mujeres. Un grupo de sufragistas liderado por Carrie Chapman Catt hasta trató de que se le quitara el voto a los hombres analfabetas para dárselo a las mujeres educadas. El gobierno está siendo amenazado por un grave peligro, y este yace en los votos de los hombres de los barrios bajos de las ciudades. Solo existe una manera de impedir este peligro: quitarle los votos a los barrios bajos y entregárselos a las mujeres. Otro grupo creía que el derecho femenino al voto debía ser limitado a las mujeres de raza blanca. La Asociación Nacional de Mujeres de Color tiene como máxima preocupación que las mujeres obtengan el derecho a votar y que la palabra mujeres incluya a las mujeres de color incuestionable e inequívocamente. Hasta Alice Paul, líder del Partido Nacional Femenino que batallaba por el sufragio a nivel nacional, estaba dispuesta a permitir que la conveniencia política minara la justicia hacia las mujeres negras. Estamos organizando a la mujer blanca en el sur. No sabemos nada de alguna actividad entre las negras. Paul jugaba la política. Ella sabía muy bien que la mujer negra quería votar, pero creía que el sur debía ser calmado si la 19ª enmienda, el sufragio, iba a ser ratificado. La gente decía que si se le daba el voto a la mujer negra, sería el fin de la supremacía blanca en el sur. Bueno, con toda justicia, este es un grave problema para las organizaciones femeninas blancas que necesitaban los votos sureños, para que la enmienda que estaba otorgando el sufragismo pudiera pasar. Ida B. Wells era una prominente periodista muy respetada por sus atrevidas campañas en contra de los linchamientos. Ella había organizado el Club de Sufragios Alfa, el primero de muchos para mujeres negras en el país. El racismo dentro del movimiento sufragista tuvo su crisis en 1913. Las sufragistas habían planificado una estratégica marcha sobre Washington para que el país se diera cuenta de sus problemas. Ida B. Wells solicitó ser incluida como una igual. La marcha se efectuó el día anterior a la posesión de Wilson, organizada por Alice Paul. Me dijeron que yo no podía marchar con las sufragistas blancas de Chicago por temor a ofender al sur. La palabra conveniencia se escuchó de nuevo. Me dijeron que podía marchar en la retaguardia. No acepté. Cuando la marcha comenzó, me separé de los observadores cuando la delegación de Chicago pasaba frente a mí. Simplemente me uní a ellas y marché como me dio la gana. Aún con la exclusión de las mujeres negras, la marcha de 1913 sobre Washington hizo lo que debía hacer para la democracia. En 1916, todos los estados occidentales le habían otorgado a las mujeres el derecho a votar, pero solamente una enmienda constitucional le garantizaría el voto a las mujeres en todo el país. Y para eso, el Congreso tendría que actuar. Pero el presidente Wilson tenía otra batalla en sus manos: la Primera Guerra Mundial.
La ironía de que el presidente Wilson pidiera democracia para Europa, pero no en casa, no se le había escapado a las sufragistas. Si mandamos a nuestros hijos a la guerra para que extranjeros tengan el derecho de autogobernarse, entonces nosotras las mujeres deberíamos tener los mismos derechos en nuestra patria. ¿O acaso las mujeres norteamericanas no valemos lo mismo que los hombres franceses? La guerra hizo que las mujeres se volvieran todavía más decididas a obtener sus derechos. Mientras Carrie Chapman Catt continuaba trabajando estado por estado, Alice Paul conformó una militante campaña federal de una constante y diaria manifestación frente a la Casa Blanca. El presidente Wilson pronto se cansó de este hostigamiento. Corría el 20 de octubre de 1917. Docenas de sufragistas fueron arrestadas y sentenciadas a prisión en la Casa del Trabajo Ocowan, una cárcel de mala reputación para mujeres en las afueras de Washington. Alice Paul fue separada del resto e internada en la cárcel distrital. Todas las mujeres pidieron ser tratadas como prisioneras políticas y cuando esto les fue negado, iniciaron una huelga de hambre. Enfurecidas, las autoridades carcelarias se desquitaron con la tortura de alimentarlas por la fuerza. Ayer fue un día malo para mí con la comida. Durante el proceso vomito continuamente. El tubo me ha causado una irritación que es muy dolorosa. Que no les digan que estamos aceptando esto sin problemas. La señorita Paul vomita mucho. Todo el día estamos pensando en la siguiente alimentación. Es horrible. Desde el momento que decidimos llevar a cabo la huelga de hambre, ellos iniciaron una campaña de incesante intimidación. A mí me llevaron a la sección de los psicópatas y arrancaron la puerta de mi celda. A la matrona le ordenaron que me vigilara toda la noche y a cada momento ella me alumbraba directamente a los ojos con una linterna, no permitiéndome dormir. Durante las 24 horas se escuchaban gritos y quejidos de los pacientes. Era horripilante. Me dije a mí misma, esto tengo que soportarlo. Fui entrevistada por el psiquiatra de la prisión y me di cuenta que yo estaba aún a firme de ser recluida en un asilo de locos. Persistían en preguntarme acerca del presidente Wilson. Querían saber si yo lo consideraba como mi enemigo personal. La paranoia o un complejo de persecución serían suficientes para encerrarme en Santa Isabel. Yo les dije que no había nada personal en la oposición del presidente hacia el sufragio femenino. Creo que jamás en mi vida le había temido a algo o a otro ser humano, pero tengo que confesar que le temía al doctor Gannon, el médico de la cárcel. Le tenía miedo a sus visitas. Las tácticas de Paul probaron ser buenas. Después de 37 días, las prisioneras fueron liberadas sin explicación alguna. La poderosa persistencia de las sufragistas junto con la guerra a favor de la democracia en Europa ayudaron a la mujer norteamericana. El presidente Wilson hizo una media vuelta y le urgió al Congreso que aprobara la 19ª enmienda. Considero la extensión del voto a las mujeres como vitalmente esencial para la consecución del éxito en la gran guerra de humanidad en la que estamos comprometidos. Ambas casas del Congreso aprobaron la enmienda. Ahora dependía de los estados para su ratificación. Se necesitaban 36 votos afirmativos. Muchas de las sufragistas aún temían que la enmienda fuera derrotada. Mientras la tensión crecía, Alice Paul, con optimismo, cosía una estrella en su bandera sufragista por cada uno de los estados que la ratificaba. El 18 de agosto de 1920 solo se necesitaba un estado más. Todo dependía de Tennessee. Un no significaba un fatal retroceso. Un sí convertiría la 19ª enmienda en ley. El senador estatal, Harry Burns, recibió una carta de su madre. ¡Hurra! Y vota por el sufragismo y no los hagas esperar más. He estado vigilando lo que hacías, pero aún no veo nada. No te olvides de ser un buen chico ayudando a la señora Catt a obtener la ratificación. Harry Burns le hizo caso a su madre. George Washington necesitó 6 años para rectificar las quejas de los hombres con la guerra. Pero se necesitaron 72 años para establecer por vía legal los derechos de las mujeres.
Por lo menos 1000 actos legales de aprobaciones y sanciones fueron necesarios y cada uno de estos fue una batalla en contra de una ignorante oposición. El sufragio femenino es una larga historia de trabajo duro y dolores, coronada por la victoria. Cuando el voto fue ganado, se dio para todas las mujeres sin importar su raza. La votación fue solo el primer paso. El salto era hacia el Congreso. ...1929... La bolsa de valores se desploma, precipitando a Estados Unidos a una gran depresión. Los ciudadanos de este país eligieron un cambio al llevar en 1932 a la presidencia a Franklin Delano Roosevelt. Lo que ellos no sabían que era parte del trato era su esposa, Eleonor. Querida señora Roosevelt, sé que debe estar inundada de peticiones de ayuda. Y si no puede ayudarme, lo entenderé, porque tiene muchas otras, y todas válidas. Pero no pido por mí sola. Es como madre en potencia, de mujer a mujer. Querida señora Roosevelt, ha salvado mi vida. Me hubiera matado si hubiera perdido mi casa. Querida señora Roosevelt, necesito un abrigo urgentemente. No he tenido uno nuevo en 16 años, así que no crea que no me lo merezco. No quiero que mis hijos se apenen de mí. Yo creo que ella fue el corazón de la época de Roosevelt. Recibía no sé cuántas cartas cada día y las remitía al departamento respectivo. Llegó al punto que los miembros del gabinete se cansaron un poco de mi tía Eleonor y decían, otra carta de Eleonor, a alguien a quien debemos ayudar, a alguien que tiene problemas. Si las mujeres están dispuestas a hacer cosas para ayudar a sus vecinas, creo que ganaremos. Ganaremos no por el gobierno, ni por sus líderes, sino porque como pueblo tuvimos una visión y trabajamos por esta. Y la alcanzamos. Ella en verdad es el corazón del movimiento para reformar este devastado sistema económico. Ella es el corazón de este movimiento que dice que podría haber una situación que le garantizaría techo a todos, servicios de salud para todos, educación para todos y dignidad y decencia también para todos. La experiencia, que es muy valiosa, y la experiencia de hacer cosas por uno mismo. Tener confianza en nosotras mismas es poder sentir que podemos pararnos en nuestros propios pies. Porque La si no... autoconfianza de la señora Roosevelt no la adquirió fácilmente. Su niñez estuvo influida por su siempre ausente padre alcohólico y su autoritaria madre. Ella siempre se consideraba una persona corriente porque su madre pensaba eso de ella y se lo decía. Cuando ella debió haber tenido unos 6 años de edad, no eres bonita, así que podrás contrastar con tu comportamiento. Eleonor sorprendió a su familia al llevar a cabo lo que se consideraba un buen matrimonio. Franklin Delano Roosevelt era un primo lejano y se le consideraba como un buen partido. Estuvieron comprometidos en secreto durante 3 años, porque Sarah Delano Roosevelt les puso muchos obstáculos para que se casaran, pero se casaron. Y rápidamente, en 6 años, tuvieron 5 hijos. Eleanor Roosevelt escribió que durante 10 años o estaba embarazada o dando a luz. Mientras la señora Roosevelt se ocupaba de criar a su familia, Franklin Delano Roosevelt estaba en Washington como secretario de la Marina durante la Primera Guerra Mundial. En 1918 regresó a casa de un viaje
Y mientras Eleonor desempacaba su maleta, encontró unas cartas. Con gran consternación descubrió que Roosevelt sostenía un romance con Lucy Mercer, que era su amiga y secretaria social. Esto la devastó mucho y entonces ella le ofreció el divorcio a Roosevelt. Un divorcio podía acabar con su carrera política. La familia y sus asesores los mantuvieron juntos. Este asunto sobre Lucy Mercer fue un punto crítico en la vida de Eleanor Roosevelt. Extrañamente, el estar al tanto de esta situación la libera para poder hacer su propia vida y se da cuenta que no se podía vivir a través de segundas personas. Durante la guerra me convertí en una persona más tolerante y no tan segura de mis creencias y métodos de acción. Pero creo que más decidida para tratar de alcanzar algunos objetivos. Sabía más sobre el corazón humano que de alguna manera había estado escondido tras un velo de misterio. Despegó, y la señora Roosevelt vio más allá de su familia para su autorrealización. Se unió a la Liga de Mujeres Votantes y estuvo muy activa en la política del Partido Demócrata. Cuando su marido llegó a la presidencia, ella obtuvo la oportunidad de crear su propia agenda política. Eleanor Roosevelt fue un regalo para todas las mujeres en Washington, las mujeres que inundaban las agencias del Nuevo Orden junto con los hombres. Ella era muy generosa con su nombre, dándole acceso a la Casa Blanca a las mujeres, muchas de ellas compañeras de trabajo en Nueva York desde los años 20. Cuando necesitaba ayuda en algo, la señora Roosevelt me daba la oportunidad de sentarme junto al presidente durante la cena y el asunto se arreglaba antes de que termináramos la sopa. La señora Roosevelt de muchas maneras era una primera dama muy diferente. Hablaba directamente al pueblo estadounidense, especialmente a sus mujeres, a través de una columna periodística diaria llamada Mi Día. Una de las cosas que más le molestaba era la supuesta culpabilidad de las mujeres por la depresión. Con tantos hombres sin empleo, a veces la gente decía, bueno, hay 13 millones de mujeres trabajando y hay 13 millones de hombres sin empleo. Listo, lo que tenemos que hacer es despedir a las mujeres y todo queda solucionado. Y ella decía, pero esto no es así de sencillo. Los hombres que están sin trabajo son mineros y otros trabajadores de la construcción. Y los trabajos que las mujeres tienen son como niñeras, trabajadoras sociales y supervisoras de campos de juego. Sencillamente no se puede transferir a los hombres a estas posiciones. Y así cuando alguien se atrevía a decir, deje su trabajo, ellas podían responder, Eleanor Roosevelt dice que las mujeres tienen el derecho a trabajar. A la señora Roosevelt le costó su activismo. Con frecuencia era cruelmente criticada por los medios de comunicación con una indecencia que anteriormente solo era reservada para los hombres. Las críticas decían que era ella quien se ponía los pantalones. ¿No es ya hora de quitarle a ella los pantalones para que se los ponga Franklin? Era algo comúnmente dicho hasta dentro de la administración. La señora Roosevelt también era criticada por recibir pago por su trabajo mientras estaba en la Casa Blanca. Insistía en que se le pagara por lo que escribía, ya que con frecuencia el trabajo de las mujeres era devaluado. Ella tenía una visión muy centralizada de sí misma y de su vida, lo que le permitía movilizarse dentro de ese ambiente con increíble gracia y siempre estaba trabajando en lo que más le importaba sin ser distraída de eso. Su mayor controversia era por su posición frente a los derechos civiles y en este tema ella estaba años luz más adelantada que su marido y Washington en los años 30 y en realidad de todo el país. Los derechos civiles no eran parte de la agenda nacional. Los negros en este país no eran tratados como ciudadanos con todos los derechos. Ella lo sabía y quería cambiarlo. Ella simplemente decidió que viviría su vida como considerara que debía ser vivida. La mayoría de las mujeres con quien ella trabajaba eran blancas, así que se convirtió en un reto para ella el comenzar a trabajar con mujeres negras, tal como Mary McLeod Bethune en los años 30. Mary McLeod Bethune se convirtió en la cabeza de la División Negra de la Administración Nacional para la Juventud. Antes de llegar a Washington, ella se había ganado la reputación de ser una ávida defensora de la educación universal y había fundado docenas de colegios en el sur, al igual que la universidad que aún lleva su nombre.
Pensé que si todas estas talentosas mujeres blancas tenían trabajos tan responsables durante una época de crisis nacional, yo podía hacer lo mismo. Visualicé a docenas de mujeres negras siguiéndome los pasos y llenando posiciones de mucha confianza y de importancia estratégica. Mary Cloud Bethune es una de las principales organizadoras de todos los negros en lo que se llamaba el gabinete de cocina de la administración de Roosevelt. Había un número de miembros en su gabinete y ella los convirtió en una fuerza, y esto la convirtió en una mujer muy influyente e importante. Eleanor Roosevelt era consistente en su oposición a la segregación y a la injusticia racial. Cuando la aclamada contraalto Marian Anderson no obtuvo permiso para utilizar el Teatro de la Legión Americana en la ciudad de Washington, una furiosa Eleanor Roosevelt renunció a pertenecer a las hijas de la Revolución Americana y jugó un papel decisivo al trasladar el concierto al monumento a Lincoln. Una de las cosas que me parecen muy interesantes acerca de Eleanor Roosevelt es que de alguna manera trató de batallar en contra de estos temas de racismo. Ella no nació para ser liberal, pero trató de hacer algo. Eleanor Roosevelt fue primera dama durante 13 años, hasta la repentina muerte de su esposo en 1945. Ya fuera de la Casa Blanca, ella continuó sus defensas públicas, culminando en su apoyo a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos principios encontrarían su máxima prueba con la batalla por los derechos civiles que apenas se iniciaba cuando Eleanor Roosevelt murió en 1962. Nos enfrentamos principalmente a una cuestión moral tan antigua como las Sagradas Escrituras y tan clara como la Constitución estadounidense. Lo importante en esta cuestión es si a todos los americanos se les dará igual oportunidad e iguales derechos. En los años 60 no se podía conducir en la misma vía que la gente blanca. Si uno los veía venir, había que hacerse a un lado y no se podía sobrepasarlos. Si uno sentía sed y quería buscar agua, había que hacerlo en la fuente que dijera para negros, y no en la otra. La segregación era humillante. Tener que usar las puertas traseras o no poder sentarse en el mostrador de la cafetería en Woolworths o en Walgreens. La injusticia era tal que no le permitían a una persona registrarse para votar. Esto es básico. Al comienzo de los años 60, los negros americanos dijeron, suficiente, es suficiente. Por todo lo ancho y largo del sur, su frustración fue respondida con violencia. Los movimientos por los derechos civiles crearon luchadores y líderes entre la gente común, pero las mujeres fueron frecuentemente ignoradas. La razón por la que creo que nunca vi mujeres sobresalir es porque fuimos privadas de los derechos para ejercer funciones y vimos a nuestros hombres empujados a la línea del frente. Pero nosotras, como mujeres negras, tampoco recibimos lo que merecíamos, pero ahí estábamos como líderes. La gente no se da cuenta de que eran las mujeres del movimiento por los derechos civiles quienes lo mantuvieron en marcha. El trabajo de la mujer ha sido ignorado, pero sin ellas, creo que el movimiento no habría sobrevivido. El Comité de Coordinación No Violento de los Estudiantes, o SNCC, fue formado en 1960 para organizar los esfuerzos de estudiantes que realizaban manifestaciones por todo el sur. La mayoría de los policías no tratarán de golpear aquí, pero sí tratarán de golpear aquí para evitar que esto suceda. Lo único que podemos hacer es... agrupó a jóvenes idealistas de todo el país. Las gentes en SNCC eran realmente jóvenes. Cuando yo fui al sur tenía 22 o 23 y era una de las mayores. La estructura un poco informal de SNCC le dio a las mujeres una oportunidad única de llegar a ser líderes. Diane Nash tenía tan solo 22 años cuando se arriesgó al organizar manifestaciones en cafeterías. ¿Cree usted que está mal discriminar contra una persona basándose solamente en su raza o quizá en su color?
Con el tiempo, Nash fue arrestada por intentar integrar racialmente una cafetería en Mississippi. Esperaba un bebé, tenía 5 meses de embarazo. La gente decía, ¿cómo puedes pensar en rendirte e ir a la cárcel si eso significa que tu hijo nazca en la cárcel? Y yo dije, ahora tengo un interés en el futuro. Tengo hijos que tendrán que vivir en la sociedad. Y ser un niño negro en Mississippi significa que si nace en la cárcel o no, de cualquier manera nacerá en prisión. I'm gonna sit at the welcome table, oh Lord. Gente joven comprometida como Diane Nash se fue al sur organizando, educando y registrando a las personas para que votaran. El Mississippi rural fue el reto más grande. Allí encontraron mujeres de valentía excepcional como Mary Lou Hamer. La señora Hamer, para mí, personificaba la capacidad de la gente. Hay personas que la sociedad considera completamente corrientes. La señora Hamer compartía sus cosechas con los dueños de la tierra hasta que cumplió los 40 y tuvo la capacidad de este increíble valor. Yo creo que lo más significativo para mí acerca de Fannie Lou fue la posición que ella asumió cuando fue a registrarse. I'm gonna be a registered voter, oh Lord. Cuando regresó a la plantación esa noche, y no sé si ella se dio cuenta de lo serio de todo esto, fue recibida por el dueño de la plantación, quien le pidió que hiciera una de estas dos cosas. El señor Marlowe me dijo que tenía que ir y retirar mi registro o irme de la hacienda porque Mississippi aún no estaba listo para esto y yo le dije, señor Marlowe, esto lo hago por mí, así que empaqué mis cosas y salí de la plantación esa misma noche. A 100 kilómetros de distancia, en otro pequeño pueblo de Mississippi, trabajadores de la SNCC encontraron a Unita Blackwell. Cuando ella se fue a registrar, tuvo problemas en la corte y no en la plantación. Vi el odio en los ojos de los blancos. Lo habíamos visto toda la vida. Pero ahora se veía más por el hecho de que nosotros tratábamos de registrarnos para votar. Y entonces supe que esto debía ser importante. Y ese día juré que nada, restado de nada, nos deja con nada. Nosotros no teníamos nada, pero si tenía que morir, moriría tratando de registrarme para poder votar. I'm gonna be a registered voter. I'm gonna be a registered voter one of these days. ¿Votará ahora que ya está registrada? Eso intento hacer. ¿Es importante? Sí, es importante que todas las personas estén representadas y yo quiero que alguien me represente. Los negros de Mississippi virtualmente no tenían representación alguna. La delegación a la Convención Demócrata de 1964 sería toda blanca. Como respuesta, el integrado Partido Demócrata para la Libertad de Mississippi fue fundado. Victoria Gray hizo el anuncio. Somos el Partido Demócrata para la Libertad de Mississippi. Tendremos una campaña para registro en todo el estado. Aquí en Jackson tendremos nuestra convención estatal para elegir delegados que nos representen en la Convención Nacional en Atlantic City. En la convención de Atlantic City, el Partido Demócrata para la Libertad no fue autorizado a sentarse. Por favor, ¿se identifica ante nosotros? Mi nombre es Fannie Lou Hamer. Soy vicepresidenta del Partido Demócrata para la Libertad. ¿Dónde consiguió las credenciales para entrar al edificio esta noche, señora Hamer? Algunos leales amigos nuestros nos dieron una invitación para entrar. Nos sentamos con ellos un rato. Queríamos estar sentados dentro de nuestro propio estado. ¿Tiene credencial que le permita estar en esos asientos? No, no la tenemos. Solo como ciudadanos de Estados Unidos. Abogaron su caso ante el Comité de Credenciales de la Convención. Fannie Lou Hamer fue su vocera.
Si a nuestro partido no le es permitido sentarse ahora, entonces cuestiono a mi país. ¿Es esto mi patria? ¿La tierra de la libertad y el hogar de los valientes? ¿Donde tenemos que dormir con los teléfonos descolgados? Porque nuestras vidas son amenazadas a diario por el hecho de querer vivir como seres humanos decentes dentro de Estados Unidos. Cadenas televisivas cubrían este evento, pero el público televidente jamás vio a Fannie Lou Hamer dar su testimonio. Regresaremos a este escenario en Atlantic City, pero ahora nos vamos a la Casa Blanca con Robert Goralski de la NBC. El presidente Johnson estaba furioso con el apasionado discurso de la señora Hamer pidiendo justicia. Solicitó que las 3 cadenas de televisión comenzaran a transmitir desde la Casa Blanca para silenciar a la señora Hamer. Las metas de nuestro partido serán las de la nación. Las metas de nuestro partido serán las de la nación. Al Partido Demócrata para la Libertad le ofrecieron 2 asientos en la convención. Rehusaron ceder y no se pudieron quedar, pero su esfuerzo no se perdió, pues captaron la atención del país. Fannie Lou Hamer fue delegada en la convención del 68 y siguió siendo políticamente activa hasta su muerte en 1977. El verano de libertad en Mississippi cambió la historia y las vidas de las mujeres que llegaron a una edad política ese verano. Mi hijo mayor me dijo un día, mamá, en verdad nos gustaría que te quedaras en casa con nosotros. Y yo le dije, sí, lo sé. Y me imagino que trataba de decirle que para mí era muy importante el estar con ellos. Pero aún era más importante que ellos pudieran vivir su vida diferente a como nosotros habíamos tenido que vivir la nuestra. Y traté de decirle, mamá hace esto para que ustedes no tengan que hacer lo que yo hago, para que la vida sea diferente para ustedes. Victoria Gray es ahora una profesora de teología en la Universidad de Virginia. El movimiento le llegaba a uno hasta adentro y le hacía sacar a flote cosas que uno no sabía que tenía, como el coraje. Diane Nash, abuela de 2, dicta conferencias en escuelas y universidades. Como mujer blanca y norteña, me siento extremadamente afortunada de haber estado involucrada en el movimiento pro derechos civiles. Tuve la suerte de reconocer que era un movimiento histórico y quería ser parte. Dorothy Selner trabaja como ayuda legal para los derechos civiles en la ciudad de Nueva York. En 1976, Unita Blackwell se convirtió en la primera alcalde mujer negra en Mississippi y se retiró en 1993. Yo no sabía lo que era acostarse para dormir y tener la tranquilidad para descansar. Y ahora algunas personas quieren saber qué ha cambiado. Seguimos teniendo problemas, con la diferencia de que hay más tranquilidad. Y me duermo y ya no me preocupo si voy a despertar o no. En la historia de la mujer es que se pierde y es redescubierta, se vuelve a perder y se vuelve a redescubrir. Esto fuerza a cada generación a reinventar toda la historia por sí misma. 26 de agosto de 1970, hoy hace 50 años, las mujeres recibieron su derecho a votar. Sus hijas y nietas marchaban por las calles de Nueva York, continuando con su batalla a favor de la igualdad. Hoy día se ven muchas cosas que no hubiéramos visto antes. Las mujeres marchando y manifestándose por ellas mismas. Hemos marchado por todos los movimientos que han existido. ¡Queremos la avenida! ¡Queremos la avenida! Las mujeres querían más que la avenida, querían cambios. Cuando adquirimos esta conciencia revolucionaria de que las mujeres éramos seres humanos, tuvimos muchos temas.
comenzamos a nombrarlos. Entre estos, el acoso sexual simplemente se llamaba vida. No fue sino hasta la mitad de los 70 que adquirió un nombre. Las mujeres le dieron el nombre de amas de casa desplazadas, mujeres maltratadas. Todos estos términos fueron inventados por los movimientos feministas. Sigamos dándole a otros temas como el aborto, como la atención infantil, las reformas tributarias y, claro está, trabajos y empleos. Y las mujeres se decidieron a hablar, a la educación popular y a protestar. Los secretos salieron de sus escondites y fueron expuestos a la luz pública para ser debatidos. Fui como reportera para cubrir las audiencias sobre el aborto. Y jamás se me olvidará esa noche mientras viva, porque por primera vez en mi vida escuché a las mujeres levantarse y decir la verdad públicamente, lo que significaba conseguir alguna clínica o un lugar ilegal para efectuar un aborto. Para mí, ese fue el instante en que la luz comenzó a alumbrar, porque yo también había tenido un aborto cuando tenía 22 años y no se lo había contado a nadie. Absolutamente a ningún otro ser humano, excepto al médico. Pareciera como si de la noche a la mañana el largo silencio sobre el aborto finalmente se había terminado. En 1973, un caso en Texas, Roe contra Wade, que buscaba la legalización del aborto, fue llevado a la Corte Suprema. Recién me gradué de abogada, tenía unos 20 y tantos años cuando fui a la Corte Suprema de la Nación. Cuando comencé con el caso jamás pensé que era un caso para esta corte y creo que si alguien hubiera dado vueltas al globo durante la última parte de la década de los 60, hubiera mirado hacia abajo y preguntado ¿qué persona allá abajo podría ocuparse de este caso? Nadie me hubiera escogido a mí. Yo era hija de un ministro metodista y había estado muy activa en cosas muy tradicionales. Era presidenta de las futuras amas de casa de Estados Unidos. Jamás había hecho algo que diera la impresión de que yo iba a ser la escogida. Yo sabía que en ese caso reposaba el futuro de muchas mujeres. Y que lo que la Corte hiciera sería crítico en el desarrollo histórico. Así que, más que nada que yo hubiera querido antes, quería ganar este caso. La Corte Suprema emitió hoy su decisión que dice que el aborto es una cuestión completamente privada que será decidida por la madre y su médico durante los 3 primeros meses de su embarazo. El teléfono sonó y era un periodista que llamaba a decirme que habíamos ganado Roe contra Wade con una votación de 7 contra 2. La decisión de 7 contra 2 probablemente resultará en una drástica revisión del Estado en contra del aborto. Antes de Roe contra Wade, las mujeres estaban reducidas a la indignidad de las callejuelas y los lugares ilegales. Tenían que escapar de las leyes de los estados donde vivían y fueron declaradas criminales. Cuando la decisión Roe contra Wade fue finalmente tomada, fueron liberadas de la ignominia de los abortos ilegales. Y por primera vez tuvieron la dignidad de ser reconocidas como las personas apropiadas para tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo. Queremos escoger y escuchen nuestras voces a favor de la vida y la mujer. Roe contra Wade sigue generando acalorados debates. En 1989 esta decisión casi fue derrumbada por la Corte Suprema. Y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y su privacidad sigue siendo un tema que divide a muchas mujeres y hombres. George Bush, escucha nuestras voces. El hablar públicamente sobre eso resultó ser el primer paso hacia el cambio. A principios de los años 70, Susan Brown Miller ayudó a organizar reuniones para hablar y conferencias sobre el tema de la violación. La meta, acabar con décadas de culpabilidad y vergüenza. Mientras organizaba la conferencia, me di cuenta que lo que yo quería hacer, mi contribución especial para el movimiento feminista, era ir a las bibliotecas para reconstruir la historia de la violación desde los tiempos bíblicos hasta el presente, porque nadie había pensado que la violación tenía su propia historia. Y yo pensaba que cuando ésta ya tuviera esa historia y estuviera escrita, podíamos comenzar a negarle su futuro. La violación no tiene nada que ver con el sexo. Es solo violencia y agresividad. Se efectuaron cambios significativos. Centros de crisis para violaciones fueron fundados. Las fuerzas policíacas mandaban agentes femeninas para hablar con las víctimas y los pasados sexuales de las víctimas ya no eran admisibles en una corte. Se pusieron a funcionar leyes que limitaban las preguntas que podían hacerse a una víctima de violación durante un juicio. Los abogados siempre hacían preguntas sin fin sobre la historia sexual de la víctima y hacían creer que esta misma víctima había solicitado el acto sexual y lo había consentido. Para bien o para mal, temas que antes habían sido guardados dentro de la familia ya eran discutidos públicamente. Estoy aquí hablando por todas las víctimas de violación. En televisión,
entre amigos, en revistas y en cortes legales. Martha Warren había estado casada durante 22 meses cuando una noche de violencia la mandó a la policía. Dije que no y era no. No quería hacer nada. Quería que me dejara en paz. Trató de estrangularme, golpeó mi cabeza contra la pared, había sangre. Ella no tenía idea que cambiaría la manera como la ley vería al matrimonio. Cuando fui a hablar con el juez, le comencé a contar lo que me había sucedido. Él me preguntó si yo había sido violada y le contesté que yo no sabía cómo llamar lo que me había sucedido, ya que yo estaba casada con él y me dijo que no existía ley alguna que él conociera que no llamara a eso una violación, si eso era lo que había sucedido. Y me preguntó si yo estaba dispuesta a jurar que él me había violado. Le contesté que sí lo juraría. Lo sentía como todo un extraño. Legalmente el matrimonio era la fusión de dos personas en una. El marido y las cortes históricamente habían mantenido que ningún hombre podía autoviolarse. La Corte Suprema de Georgia sentenció al marido de Martha Warren a 15 años en prisión. Hoy día la violación nupcial es un crimen en todos los 50 estados. Sé que por lo que hice en el pasado pude cambiar las leyes y es algo que logré hacer. Yo tuve la fortaleza y no sé de dónde la saqué, pero la encontré. Era algo que debía hacer. Las últimas décadas de este siglo están llenas de relatos similares. Mujeres ejerciendo sus derechos, batallando. Trabajé en la compañía Ford en 1987. Lo hice porque quería trabajar. Era algo que me gustaba hacer. Me gustan los autos. En ese momento yo no lo sabía, pero era la primera mujer en esa posición. Donna Evans no esperaba tener problemas, pero llegaron en la forma del acoso sexual. Este acoso comenzó casi inmediatamente, incluyendo dibujos y lenguaje obsceno, además de avances sexuales no solicitados. Durante 5 meses y medio esto fue constante. 10 horas al día. Se empeoró tanto que cuando llegaba al trabajo, mi estómago parecía una pelota de nudos. Porque nunca sabía lo que iba a suceder al cruzar la puerta. Y cuando me quejé lo suficientemente fuerte, encontraron la manera de despedirme. Pero Evans creyó que esta era una total injusticia y para probarlo demandó a la compañía Ford. La batalla legal duró más de 4 años. Recobré mi paga retroactiva, mi trabajo, además del derecho de que lo sucedido conmigo se exhibiera en un lugar notorio dentro de la planta, para notificar a otros empleados que no tenían que aguantar, como yo no lo hice. Repentinamente, en 1991, el tema del acoso sexual se convirtió en tema periodístico de primera página. Un nominado a la Corte Suprema, Clarence Thomas, fue acusado de acoso sexual por una antigua colega, Anita Hill. Es solo después de agonizantes consideraciones y de muchas noches en vela que puedo hablar sobre este horrible tema. La audiencia de Anita Hill puede ser la primera vez en la historia de este país que yo sepa que la cultura popular se enfocó en la experiencia de una mujer en horario AAA durante 3 días. Yo pensé que al decir no y explicando mis razones, mi antiguo jefe abandonaría sus sugerencias sociales. No obstante, y causándome pena, durante las siguientes semanas continuó invitándome a salir. Este debate público polarizó al país y resultó en nada menos que en una total reevaluación de los temas del acoso, al igual que de la representación política de las mujeres. Yo creo que la audiencia de Anita Hill, la manera como fue tratada, como el Senado vio las cosas, además de las emociones que fueron tocadas por el tema, dentro de las mujeres, simplemente los hizo cambiar e hizo que se dieran cuenta que en verdad no se puede tener una democracia representativa si no hay mujeres en los más altos niveles del gobierno. Ahora que el siglo XX se acerca a su fin, ciertos avances son claros. Sin importar de qué lado se ponen los hombres y las mujeres con respecto a cualquier tema específico, todos los estadounidenses deben estar agradecidos que el largo silencio haya terminado. Las mujeres que iniciaron esta ola sufragista y abolicionista no vivieron lo suficiente para ver que las mujeres obtuvieran su derecho a votar.
Y yo no viviré lo suficiente para poder ver una sociedad en la cual el sexo y la raza no sean factores para determinar características humanas totales. Pero si el aleteo de una mariposa, algo que todos los científicos ya aceptan, puede cambiar la situación climática a cientos de kilómetros de distancia, pues todo lo que hagamos vale la pena. Y no solo momentáneamente, sino para un futuro. Abuelita. ¿Estás dormida? No. Ya no duermo tanto, hija. Me siento asustada esta noche. ¿En serio? Yo conozco cada sonido en esta casa. ¿En verdad odiarías mudarte a Florida? Nosotros solo queremos que estés segura. ¿Sabes? Casi perdimos esta casa en el 32. El banco tenía la hipoteca, pero aguantamos. Marcos y yo juramos que moriríamos aquí. No, abuelita, no hables así, por favor. Ya viví lo suficiente para ver a mi niña Hannah. Pero estoy lista para irme. Abuelita, tú prometiste bailar en mi boda. Y aún falta mucho para eso. Yo no quiero que mueras. Estaré orgullosa de ti. Todas las mujeres en esta familia no hacen más que mejorar cada vez más. La mayoría de las veces mis amigas y yo creemos que no nos ha ido bien. Todo parece desalentador. ¿Hablas de cosas grandes? Guerra, paz, contaminación. ¿O de las cosas pequeñas? Como el amor y los compromisos. No lo sé, abuelita. Es que a veces uno toma decisiones y de repente no se pueden cambiar las cosas. Tonterías, mira a tu madre. Ella se ha reinventado muchas veces y lo sigue haciendo. Tal vez eso no haya facilitado las cosas para ti y tu hermano. No, mamá es buena gente. Te diré un secreto. Las mujeres nos ponemos más fuertes a medida que envejecemos. A mi edad no le tememos a nada. Es un consuelo, abuelita. Su madre les dio a ustedes una oportunidad que jamás tuvo. También Lily con Delane. Se les permitió ser valientes. Es un regalo extraño de parte de una madre. Yo no permití que Joan fuera valiente. La mantuve siempre junto a mí. Había perdido demasiados bebés en ese entonces para confiar en la vida. He vivido para ver a mi nieta convertirse en una abogada y a sus hijas. Bueno, ustedes pueden ser lo que quieran. Eso es justo lo que me asusta. Ay, un poco de miedo no es malo. Te enseña a respetar la vida. Pero no vayas a permitir que ese miedo crezca tanto que te paralice. Bueno, ahora duérmete. Necesitas de tus sueños. Buenas noches. Duerme. Buenas noches, querida.